Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta reunión que tenemos el día de hoy con el periodista y escritor Héctor Tenorio, que nos acompaña el día de hoy para hacernos una reflexión sobre el tema de Venezuela. Antes de iniciar, me gustaría agradecer a los compañeros del BPS, al don Manuel Fernández, que nos hacen siempre el favor de abrirnos las puertas de este espacio y solidariamente nos lo prestan para poder realizar nuestras sesiones, pero además para felicitarlos porque este fin de semana realizaron su 24 Congreso y se ratificó y en algunos casos se hizo el cambio de todo lo que es la dirección general de este partido y el Comité Nacional también se cambió y bueno, se ratificó a don Manuel como el secretario general del PPS, sí, Asociación Política. Y bueno, pues nos congratulamos mucho de seguir contando con su apoyo y pues aquí seguimos con ellos echándoles la mano en lo que requieran, en la solidaridad de lo que representa este espacio, que es un espacio plural y donde acogen a todos los pensamientos y donde les pedimos a todos que no ha terminado el acoso que han tenido durante estos últimos meses respecto a las inmobiliarias que los quieren desalojar y a otras voces por ahí medio malosas que quieren unirse para generar conflicto aquí y quitar el espacio. Entonces les pedimos a todos que estén alerta y que cuando puedan vengan y que se solidaricen para que no nos despojen de nuestro espacio. Así lo consideramos todos aquí en los de Brújula, es espacio nuestro y lo tenemos que defender. Entonces, bueno, ahora sí ya pasando un poco a la presentación de esta sesión. Ustedes saben que para Venezuela es emblemático el mes de febrero porque precisamente se hace el inicio de muchas de sus batallas que han estado peleando para poder lograr la soberanía y la democracia en su país. Y bueno, pues el 4 de febrero, hace 19 años tomó posesión el comandante Hugo Chávez y hace 26 años fue cuando inició la rebelión, precisamente una revolución cívico-militar que también llevó a lograr que se constituyera la revolución bolivariana como un ente emblemático de toda América Latina. Y en ese sentido, pues ¿quién mejor para platicarnos de esto que nuestro querido Héctor Tenorio, quien es un periodista, escritor, tiene varios libros ya escritos y dos específicamente sobre Chávez, que se los mandamos por vía electrónica y que ustedes se pueden descargar de la página del gobierno bolivariano y ahí está totalmente gratuito y es una crónica que realiza desde los inicios de Hugo Chávez hasta su partida. Además, nuestro invitado, él ha sido periodista de varios medios de comunicación desde hace muchísimos años y aparte trabajar en medios no nada más de escritos, sino también en cine, en la televisión, en radio, y actualmente colabora en Homo Sapiens, en 3.0, en Voces de Periodista, en La Jornada. Entonces es una persona que está al día y que en este contexto en el cual tuvimos aquí la visita mal recibida y que nadie la pidió de Rex Tillerson, que a mí me suena como a tiranosaurio, una cosa así por el nombre que tiene, y que precisamente vino aquí a nuestro país y a otra gira, a la gira subsecuente en los demás países de América del Sur, pues a tratar de imponer y de injerencistas decirnos a nosotros con quién sí relacionarnos y con quién no, y a quién tenemos que vetar y a quién no, y bueno, pues a quién creen que les tocó, pues precisamente les tocó a Venezuela. Es a la que tienen en la mira y es a la que están bombardeando. Pero como yo les decía ayer a unos compañeros, ahora es Venezuela, mañana puede ser México, a que nos estén haciendo lo mismo, pero de todas maneras las políticas neoliberales se aplican a nivel de todo el planeta y de todo el continente, sobre todo pues en América Latina. Entonces, ¿quién mejor que nos platique un poco, nos haga su presentación
tanto de su trabajo como de las reflexiones de cuáles serán los retos que tiene Venezuela y América Latina en este nuevo contexto que se presenta con este recrudecimiento de ataques por parte de Estados Unidos. Entonces le damos la bienvenida a nuestro querido Héctor Tenorio. Muchas gracias, Laura, por la oportunidad de estar aquí. Quiero agradecer públicamente a Ana, que fue la que me trajo aquí y ha creído en la posibilidad de que pueda difundir mi libro, mi pensamiento. Y el libro que se les mandó, Prisión, Gloria y Ocaso de Hugo Chávez, que pueden descargarlo gratuitamente, incluye un manuscrito del comandante Hugo Chávez en enero de 1993. Tuve acceso y es el único manuscrito que existe del comandante Hugo Chávez. Se hizo un libro a través del Senado de la República y lo empecé a presentar el 5 de febrero de hace 2 años en la ciudad de Puebla, de donde soy yo. Y enfrente fueron como 70 personas, gente del PAN, gente del Partido Comunista. Les dije que en México se necesitaba la creación de un partido chavista mexicano y cuyo primer principio es que no se avergonzara de ser de izquierda. Después fui a Pachuca, estuve en la Feria del Libro de Pachuca, estuve en Morelia, estuve en 2, 3 lugares más y bueno, me quedaban 200 libros y decidí llevármelos a la ciudad de Caracas y sin que me conociera nadie prácticamente, porque había dejado Caracas hace 20 años. Me presenté y bueno, pues con 200 libros el ejército bolivariano me detuvo y me registró porque estaban en medio de un conflicto, estaban antes de la constitución, de la votación para hacer una nueva constitución. Y bueno, cuando vieron el libro me liberaron, me dejaron seguir y pude con los libros tocar puertas y se abrió la televisión nacional, se abrió la radio, el gobierno me prestó un espacio. Hubo gente como Adán Chávez, hermano del fallecido presidente, que no le gustó la idea de que apareciera un manuscrito y que apareciera otra versión, quizá no tan favorable al comandante, porque lo que yo hago es una crónica de 200 páginas, pero aparte hago un análisis mediático de las fallas que tuvo la Revolución Bolivariana, de logros y de aciertos, y en el libro se describe por dentro cómo era Hugo Chávez en su pensamiento, ¿no? Entonces es interesante el libro. No gustó mucho a la familia Chávez que hubiera una nueva versión, pero bueno, pues yo me he ganado un espacio por mi propio esfuerzo, por mi propia necedad, de estar de 26 años yendo y viniendo y intentándolo, y sigo creyendo que el camino del comandante Chávez podría ser posible en México si hubiera un partido de izquierda. Incluso cuando regresé me tocó el temblor y los estragos del temblor, y pensé mucho en lo que hubiera hecho el comandante Chávez, y lo que hubiera hecho es a lo que ellos llaman expropiar, que no es propiamente quitarle al dueño, sino pagarle el precio justo de los edificios, de las propiedades, y entregárselas al pueblo. Para que me entiendan, en Venezuela con 75,000 pesos alguien puede acceder a una casa de 90 metros y en una zona
razonablemente digna a 40 minutos del centro de cualquier ciudad. Con 18 pesos, que es un dólar, uno puede meter 30 litros de gasolina. Entonces, había un sentido de lo social que no va a pasar aquí, en definitiva. Y ahora sí, esto es como un preámbulo, les voy a comentar lo que les he traído, que es un poco para que entiendan las consecuencias. Son 2 años, son 3 años, del 2015 hasta el 2018, y llegó hasta el diciembre de este año, haciendo algunos pronósticos de Venezuela, de México y de América Latina. Para tratar de saber cuál será el comportamiento del electorado venezolano el próximo mes de abril, resulta necesario remontarse al 6 de diciembre del 2015, cuando la población dio un triunfo a los partidos políticos que componen la Mesa de Unidad Democrática MUD. Son alrededor, en ese momento eran alrededor de 13, ahora son 18, una cosa así. Fue la primera vez en la era del chavismo que la oposición contaba con una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, que sería la Cámara de Diputados. El 5 de enero del 2006 quedó claro que los 112 diputados de la bancada opositora iban a auditar las finanzas del gobierno y exigirían cuentas. También pedirían la liberación de opositores que se encuentran detenidos. Si bien el gobierno del presidente Nicolás Maduro aceptó de forma inmediata el veredicto de las urnas, alegó que la oposición jugó de manera sucia al propiciar una guerra económica financiada por Estados Unidos. A pesar del descalabro por los errores del Partido Socialista Unido de Venezuela, este continuó siendo el más grande del país. Así lo entendieron los chavistas, quienes presionaron a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral para investigar a la oposición sobre una supuesta compra de votos. A esto se añadió que instalaron un parlamento comunal cuya función principal fue ejercer presión en las calles. Sin duda, ese año estuvo marcado por la división de 2 Venezuelas que no parecían tener un punto de encuentro. Los venezolanos se encaminaron hacia cambios que implicaban enfrentamientos políticos que podrían derivar en actos de violencia cuyas repercusiones se sentían en el continente americano. La tensión entre el gobierno y la oposición fue en ascenso. El Papa Francisco se ofreció como mediador. Sin embargo, los opositores se levantaron de la mesa de negociación por considerar que no habían avances significativos. Estos son los antecedentes que nos ayudan a entender lo que siguió después. La derrota que sufrió la MUD el pasado 15 de octubre, cuando se jugaron 23 gobernaturas, fue construyéndose desde el 5 de abril del año pasado, cuando sus dirigentes decidieron impulsar expectativas imposibles de cumplir a los seguidores, como derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. La radicalización y la falta de una propuesta de nación los fracturó. La mala situación financiera, reflejada en una inflación incontrolable, hizo que los legisladores Freddy Guevara y María Corina Machado, entre otros dirigentes opositores, pensaran que había llegado el momento de derrocar al mandatario. De abril a julio, miles de inconformes se lanzaron a las calles, dejando un saldo de más de 100 muertos durante 120 días de conflicto. El conflicto se focalizó en los municipios de Chacao y Baruta, que son municipios conurbados con Caracas. Los medios de comunicación y las redes sociales se convirtieron en una caja de resonancia. Su papel fue determinante. Lograron vender al mundo que el conflicto abarcaba todo el país. Lo que buscaban era desacreditar a las instituciones y promover una división al interior del ejército, cuestión que no lograron. Lo que sí sucedió fue que algunos chavistas desertaron. A esta estrategia se añadió los ataques paramilitares que tenían la intención de presentar ante la opinión pública que las Fuerzas Armadas se encontraban divididas. El objetivo fue deslegitimizar a las instituciones de Venezuela. La única institución que funciona en Venezuela es el ejército. Para la periodista Tatiana Villegas,
Es necesario revisar la ética con la que actúan los corresponsales extranjeros que son enviados a su país. Entre comillas, las embestidas mediáticas pretendió crear la imagen de ingobernabilidad con la intención de justificar una intervención militar. Es la riqueza que existe en el sur del país lo que quiere. Y se refiere a toda la riqueza del Amazonas, ¿no? Paralelamente, su colega Boris Castellán opinó que los países latinoamericanos, junto con España, utilizaron como pretexto la situación compleja que atraviesa su nación para ocultar sus propios problemas. El gobierno de México, entre comillas, nos cuestiona para no hablar de la situación de más de 100,000 muertos que ha habido en 11 años de guerra entre el Estado y el narco, o los asesinatos que hay en contra de periodistas mexicanos. El gobierno de Mauricio Macri prefiere hablar de nosotros en vez de enfrentar la caída de su popularidad en Argentina. Lo mismo sucede con todas las naciones que están señalándonos con el dedo. Aquí sí quiero resaltar que el tiempo que estuve entre julio y agosto del año pasado, la población de Venezuela sí tiene una imagen negativa, de cómo los medios mexicanos los están juzgando, ¿no? Pero sí se separa muy bien lo que piensa el gobierno de Peña Nieto de lo que es la población, ¿no? Pero sí ha habido una fractura de sentimientos, porque hace 20 años, en verdad, de lo que hablaban de los mexicanos, como nos tenían considerados a los mexicanos, era otra cosa, con un amor, con una pasión, de todas las películas que hicimos, de toda la cultura que les mandábamos, de los poetas, y ahora en verdad que tienen sus reservas con nosotros porque se sienten maltratados, ¿no? Desde el punto de vista del exguerrillero Carlos Lanz, fueron 3 frentes los que abrieron los opositores, internos y externos, al régimen chavista madurista. Entre comillas, la guerra económica, la de los medios masivos en conjunto con las redes sociales. Planteó el exguerrillero de manera global cómo se ha venido desarrollando el ataque contra el gobierno venezolano. Vuelve a abrirse las comillas: la guerra económica se manifiesta con el dólar today, el dólar negro, que ha provocado las escaladas de los precios y de la especulación. Se cierran las comillas. Para complicar las cosas, desde el año pasado se han presentado robos sistematizados de fibra óptica que han dificultado la comunicación entre los celulares, entre el internet. Es realmente complejo tener una buena comunicación en Venezuela. La situación forzó al presidente Maduro a hacer un llamado el 1 de mayo para realizar elecciones y conformar la Asamblea Nacional Constituyente. La decisión se basó en los artículos 347, 348 y 349 de la Carta Magna. Además, el 342 indica que este proceso puede ser convocado por el presidente de la República. Aquí hay dudas, ¿por qué el presidente Chávez, que también llamó a una elección para hacer una Asamblea Nacional Constituyente, él hizo una elección para preguntarle al pueblo si quería una elección de este modo, porque anteriormente no existía la Constitución de la Cuarta República, que es del 58 al 58, del 58 al 98 no existía esta figura de poder convocar a una figura de este tipo, ¿no? Por eso el presidente Maduro no convocó a ningún plebiscito para preguntar o no. Los dirigentes opositores sabían que no podrían frenar el proceso, radicalizaron las protestas y así salvaron su fuero legislativo. Además aseguraron que la Asamblea Nacional no fuera desintegrada. Fue así que colombianizaron la lucha, quemando a 29 personas, de las cuales 9 murieron por su color de piel o por usar camisas rojas, que son distintivas del gobierno. Los dirigentes opositores aprovecharon el malestar social para crear el terror, exacerbando las diferencias étnicas, remarcando las diferencias sociales.
Sin embargo, se equivocaron al quemar a las personas, ya que este tipo de actos resultan ajenos a la idiosincrasia venezolana. Cuando decidieron la oposición quemar a las personas porque eran de color, eran hombres de color, o porque tenían una camisa, o porque, o como me tocó ver, estaban en la avenida y se subían muchachos de 15 años totalmente drogados con una botella Molotov, y apuntaban al chofer y le decían: o tiras lo que traes de cargamento y así bloqueamos la avenida Miranda, o te lanzo la botella y te quemo. Entonces eran, pero más de 200, 300, 500 podían ser muchachos que estaban en estado catatónico, tomando la ciudad por 120 días, y causó mucho malestar entre los chavistas, porque los chavistas consideraron que la falta de una respuesta mucho más firme, aunque sí hubo represión, tardaba mucho la represión, porque es increíble, porque tenían horario, los 120 días estaban muy bien organizados, tenían horarios, se convocaba a las 9, se empezaba a las 11 de la mañana, se paraba a las 2 para comer, porque llegaba la comida para los muchachos, y la policía o los motorizados, que son como grupos paramilitares, entraban a las 6 o a veces entraban a las 3, y entonces, bueno, pues golpeaban a las señoras de la oposición que de buena fe se sumaban con estos muchachos, y había gente de buena fe que yo conocí que les llevaba comida a los muchachos, ¿no? Los muchachos yo llegué a conocer, se llama La Guarimba, son muchachos yo llegué a conocer de 7 años, que no podían tirar las Molotov, las llevaban en cascos de Coca-Cola, no las podían tirar, pero ayudaban al otro a que las tiraran. Entonces ellos cerraron el paso y te cobraban por caminar en estos dos municipios conurbados por la acera, o te cobraban por dejarte pasar en el coche. Prácticamente en esas zonas no había gobierno. La oposición, después de esto, convocó a un plebiscito el 7 de julio con el objetivo de poner mal parado al régimen, no lo logró. Ellos dicen que sacaron 7 millones de votos, pues es posible, pero la sorpresa fue mayúscula para los líderes de la oposición al descubrir que miles de sus seguidores votaron para elegir a los constituyentes el 30 de julio, al proceso político que convocó el gobierno. Lo hicieron cansados de que sus calles fueran cerradas por los guarimberos, que ya les expliqué, y que no pudieran circular libremente. Estos antichavistas y maduristas que fueron a votar conformaron una nueva mayoría. Estamos hablando que a este proceso fueron a votar cerca de 8 millones de personas. Les estoy hablando que si fueron 8 millones de personas, 7 millones con la oposición, y se calcula que en Venezuela hay un promedio de 4 millones de personas que no van a votar. Es muy bajo el nivel de abstencionismo. Cabe resaltar que del proceso del 30 de julio hubo una participación del más del 40% del electorado. Después del 30 de julio, las protestas violentas cesaron. La última manifestación en contra del gobierno se dio el 31 de julio y el 11 de agosto. Esta última apenas reunió 2.500 inconformes. La del 31 de julio reunió 5.000 inconformes, cuando ellos habían estado hablando por más de 120 días que era una dictadura, que iba a haber un toque de queda, que no iban a permitir las elecciones, que estaban dispuestos a quemar todo el país. En realidad nada se estaban cuidando, se estaban cuidando ellos como líderes, y estaban teniendo una carta de presión con el gobierno. Estados Unidos, las primeras reacciones a las elecciones del 30 de julio del año pasado
Estados Unidos descalificó la conformación de la Asamblea Constituyente y amenazó con invadir el país sudamericano. A esto se sumó una impresionante especulación de los productos. El dólar today, el dólar negro, se disparó hasta 18,000 bolívares por $1. Para que me entiendan, el dólar con el bolívar estaba el 10 yo llegué el 24 de julio y el 24 de julio por $1 me daban por $1 en el mercado negro me daban 10,000 por $1 y el 31 estaba 18,000 y luego bajaba y podía subir y bajar, y entonces eso provoca toda una inflación de locos, porque todos seguían a través de ese dólar. El dólar oficial está en 3,500 bolívares por $1, pero todos se fijan y todos especulan y todos sacan provecho, y al final les voy a explicar el fondo de por qué hace falta, les ha hecho falta una mayor conciencia de los logros, porque yo creo que ellos no se imaginan que otro gobierno haga lo que sus gobiernos han hecho, ¿no? que es darles casas y darles protección de salud. Están las misiones cubanas, bueno, yo creo que no lo valoran. No logran entender que hay países como en México donde pasa todo lo contrario, ¿no? Y que no logran entender que en México hay gente que después de la gente que perdió casas en el temblor del 85, hasta apenas les están dando una casa. Eso es una grosería, esa es una mentada, o lo que le están haciendo a la gente, diciéndole que la van a endeudar y la están endrogando cuando lo acaba de perder todo. Entonces yo creo que los venezolanos no acaban de entender los logros que tuvieron. Se disparó hasta 18,000 bolívares por $1. Se buscó el aislamiento internacional y México y Colombia fueron las comparsa de Washington. Entonces el presidente Maduro convocó a principios de agosto a elecciones regionales para gobernadores, las cuales habían pospuesto un año, las que se celebraron en octubre. Los partidos de oposición inscribieron a sus candidatos. Henry Ramón Salub, dirigente de Acción Democrática, fue el primero en defender la decisión. Ahora su partido gobierna los 4 estados que ganó la oposición. Cabe señalar que el dirigente ADECO, así le dicen a Acción Democrática, los ADECOS, fueron alejándose de sus aliados de la MUD, que apostaron todo a la movilización. No obstante, la militancia de la oposición se sintió engañada y algunos decidieron llamar a no votar. Las presiones internas y externas terminaron fortaleciendo a Maduro, quien ante la amenaza de una posible invasión de los Estados Unidos hizo que 900,000 soldados venezolanos marcharan el 26 y 27 de agosto. Al mismo tiempo, en las filas del gobierno se realizó una purga y persiguieron a la ex procuradora Luisa Ortega Díaz. Las primeras reacciones ante el triunfo chavista en las elecciones regionales no se hicieron esperar. Hubo un fuerte aumento a los precios de los productos básicos. En el exterior, Estados Unidos y sus aliados latinoamericanos desconocieron los resultados. Los 22 candidatos ganadores tomaron protestas ante la Asamblea Nacional Constituyente. Solo un gobernador opositor en el estado Zulia se negó a hacerlo. El presidente Maduro exigió que no lo dejaran asumir su cargo y se tuvo que repetir la elección, que favoreció al oficialismo. La participación electoral del 15 de octubre fue del 61%. 61.14%, fue una cifra superior al 53.94% de los comicios del 2012, o sea, aumentó 4 años después a pesar de la presión internacional. Es una cosa participar en una elección en Venezuela. Yo tuve que ir a Petare, que está dentro de Caracas, pero está como en la zona norte y es una parte muy alejada, y no dejaban votar porque estaban los muchachos quemando y destruyendo. Además destruyeron árboles, los tiraban, bueno, enloquecidos.
y entonces no se podía votar, y entonces había unas camionetitas que habían organizado, y entonces había que recorrer 5 o 7 kilómetros para llegar a otra votación. Cuando llegabas a la otra urna ya te estaban esperando, y la gente votaba y se quedaba a saludar al vecino. Había 2,000 personas ahí, pero parecía una fiesta. O sea, ellos en la Cuarta República, que les dije que es del 58 al 98, siempre votaron. Hay pocas elecciones, hay una estadística, hay pocas elecciones donde no salían a votar. Con Chávez con Chávez y Maduro ha habido cerca de 22, 21 elecciones. O sea, para ellos es una parte fundamental de ejercer su opinión a través de la votación, y lo ejercen de una manera de fiesta. O sea, nada que ver con nuestra actitud, que realmente no nos gusta votar. Ni aunque estemos en el extranjero, aunque estemos aquí, se invierte un dineral en publicidad y no nos interesa votar, no nos sentimos representados. Vale la pena analizar lo que sucedió sobre el 15 de octubre en la elección, sobre lo que sucedió en 2 estados. Lo que sucedió en el estado Miranda, que siempre fue una entidad donde la oposición obtenía la mayoría de votos. Esta vez fue diferente porque los habitantes de esa zona del país fueron gravemente afectados por las protestas violentas ocurridas entre abril y julio. Mientras que la victoria oficialista en el estado Lara le explicó el presidente del Partido de Avanzada Progresista, Henry Falcón, exgobernador de esa entidad, aseguró que hubo un complot por parte de las organizaciones políticas Voluntad Popular y Primero Justicia, que causaron su derrota en las elecciones regionales. Señaló que esas organizaciones políticas de la MUD se reunieron con la candidata del partido oficial, Carmen Meléndez, antes de los comicios. Ellos, entre comillas, generaron una seguidilla de errores que nos condujo a esta situación de tragedia electoral, se cierran las comillas. El exmandatario estatal consideró que el gobierno obtuvo una victoria numérica, más no una victoria política. Igualmente dijo que varios aspectos influyeron en, se abren las comillas, esa especie de causa electoral, se cierran las comillas, donde sostuvo se vio afectado por estar a favor de un eventual diálogo a la mesa de negociación. La oposición se partió en dos porque dejaron a los radicales morir solo, y hay un grupo de la oposición que quiere negociar con el gobierno, y se dieron, las pláticas iniciaron desde septiembre y van muy bien. El pasado lunes se dio un preacuerdo sobre las condiciones, sobre la fecha que se va a dar la elección en abril. Se están tratando de discutir sobre cómo van a ser las condiciones, pero bueno, así está. No podemos pasar en estas elecciones que me refiero en octubre, no podemos pasar por alto que las autoridades cometieron una serie de irregularidades, como cambiar la ubicación de las casillas al último momento, provocaron fallas eléctricas. Los perdedores pidieron una auditoría que fuera integral, pretendiendo impulsar un nuevo sistema electoral independiente que solo buscó justificar su incapacidad, en vez de aprovechar los espacios que ganaron. El verdadero problema es que la oposición solo obedeció directrices de Washington que infructuosamente intentaron aplicar en el país sudamericano. La oposición se dividió y ha entrado en este proceso de negociación. Ahora bien, en el inicio del 2018 las cosas están complicadas, ya que se ha intensificado la guerra económica. Ha habido saqueos a comercios en todo el territorio venezolano. Hay escasez de medicinas y en muchas tiendas los anaqueles se encuentran vacíos. Los precios llevan una carrera no abismal, sino astronómica. Las autoridades responsables solo se hacen de la vista gorda. La población se estresa y en muchas ciudades ha habido conatos de saqueos de gente que está desesperada. Toda esta parte es producto de la plática que tengo constantemente con la gente de Venezuela, con la gente chavista. De verdad está angustiada. Pero es curioso, me lo decía una amiga, es curioso. Hay una escasez parcial, por ejemplo, de medicinas. Usted trata de buscar medicinas por toda la ciudad de Caracas y no hay
pero vas al municipio de Chacao y entras a una farmacia, a las casas más desprotegidas. Y hay complicidades para que las necesidades de las autoridades y hay gente que está permitiendo que los especuladores hagan su domingo, ¿no? A mediados de este año, el ex policía venezolano Oscar Pérez murió a manos de las autoridades. Este mismo personaje en el 2007 atacó desde un helicóptero un edificio gubernamental, poniendo en peligro a los civiles desarmados que estaban ahí. Su muerte, más allá si se rindió o no se rindió, para mí su muerte fue un mensaje para las Fuerzas Armadas venezolanas sobre que no se tolerará la traición. En este contexto, el grupo cercano al presidente venezolano consideró que era preferible adelantar las elecciones para aprovechar la racha ganadora y la debilidad de los opositores. Las elecciones están programadas para diciembre y las van a adelantar para abril. O sea, también me llama la atención cómo ellos pueden hacer elecciones en 3 meses. O sea, y cómo aquí nosotros tenemos que chutarnos hasta precampañas y con el recurso de nosotros. O sea, eso sí, y también hubo elecciones en Japón y fueron elecciones en 2 meses. O sea, si quieren parar el dinero al narco, pues tendrían que hacer las elecciones mucho más cortas. O sea, Venezuela es la mitad del país, de nosotros tiene 1 millón. O sea, con la tecnología que hay de punta, con el internet y con todo eso, en verdad no estamos para estar desperdiciando el dinero público en pegotes, ¿no? O sea, no hay que ir directamente de elecciones rápidas y a otra cosa, ¿no? Del otro lado de la trinchera, Washington está tratando de fortalecer un frente contra Maduro con sus aliados en América Latina sobre la visita. El secretario de Estado de Unidos, Rex Tillerson, está sondeando con sus socios latinoamericanos el apoyo que tendría un posible embargo petrolero contra la nación sudamericana. Ese es el verdadero planteamiento que ellos traen ahora. La Casa Blanca usará todas sus herramientas políticas, económicas y diplomáticas para intervenir en el proceso electoral. Ha habido más de 50 sanciones que Estados Unidos aplicó en el año sobre individuos venezolanos y el sistema financiero de ese país. En la próxima cumbre de las Américas, a celebrarse en Lima, Perú, el 13 y 14 de abril, los gobiernos enemigos del gobierno venezolano terminarán de definir las acciones que tomarán antes y después del proceso electoral. Quien más molestos están con que se hayan adelantado el proceso electoral es todo el Grupo de Lima, porque el Grupo de Lima no va a poder intervenir como a sus anchas, porque va a tener mucho menos tiempo para prepararse, ¿no? Entonces, los opositores están hablando de un fraude anticipado. En política, quien recurre a la figura del fraude es porque se siente abajo en las preferencias electorales, mientras que resulta comprensible que entre las filas del chavismo exista incertidumbre sobre lo que pasará en abril. El resultado electoral del año pasado no garantiza la reelección de Maduro, pero si lo sabe administrar y logra mejorar la situación económica, aunque sea un poco, podría quedarse otros 5 años. Es posible que países como Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, entre otros, desconozcan los resultados electorales. La verdad no sé si México se va a atrever a desconocer los resultados. No lo vaticino, pero por lo menos este grupo de países que mencioné sí lo va a hacer. Si el presidente Maduro se reelige, la presión de Washington aumentaría en contra de México. El objetivo sería evitar un corredor de gobiernos de izquierda. Se va a recrudecer la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador. Lo intentarán vincular con el gobierno venezolano. Las imágenes negativas que veremos los mexicanos del país sudamericano intentarán descementar el voto por Morena. Es lo que viene y al que le viene mal que se haya adelantado la elección a Andrés Manuel, porque va a aumentar la presión y el cuento de los rusos y el cuento de los venezolanos. Y bueno, eso es lo que percibo.
el embargo petrolero contra Venezuela será una realidad con el triunfo de Maduro, con el objetivo de lograr un estallido social. De mayo a octubre, el régimen chavista madurista será totalmente asediado. Luego habrá que esperar cómo se desenvuelve el proceso electoral en Estados Unidos, que es en noviembre. ¿Y por qué se preguntarán que el golpe de Estado de abril del 2002, la crisis de abril, del 5 de abril del año pasado? ¿Por qué abril? Bueno, porque es cuando Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela, porque lo necesita en el invierno crudo, ¿no? Y entonces baja la presión. Es un círculo vicioso donde el objetivo es destruir, ¿no? Y aquí quiero entrar en una reflexión, ya en la recta final de mi conferencia. Quiero entrar en una reflexión sobre por qué se ha minado el espíritu de la revolución venezolana. ¿Por qué hay gente que está haciendo negocios con las cajas de alimentos que manda México, que México está haciendo negocios con Venezuela? Eso nadie lo dice. Con las cajas CLAPS, que son 30 productos que mandan, productos mexicanos, y estos productos mexicanos tienen un valor de 15,000 bolívares, estamos hablando de $3, y que se vende, que el gobierno vende a la gente, y como la misma gente, un solo producto como la leche, lo puede vender en 25,000 bolívares. ¿Por qué se ha prostituido el espíritu revolucionario? Y aquí yo encontré una reflexión que vale la pena reflexionar sobre el pensamiento de un líder de la causa R que se llamó Alfredo Maneiro. El 2 de febrero del 74, junto con otros políticos, dio a conocer un manifiesto que buscaba lograr la reducción de la producción petrolera. Se abren las comillas: tenemos la intención de subrayar el carácter petrolero de nuestro programa nacional y por ello mismo insistir en la condición nacional de nuestra política, para intereses internacionales bien definidos. Venezuela es y vale petróleo, pero dado ciertos cambios mundiales, esta condición petrolera puede devenir o fuerza negativamente. Sobre los efectos negativos del rentismo dijo lo siguiente: el efecto corrosivo de una abundancia fiscal que no está asociada directamente ni con el trabajo del venezolano, ni con las luchas, y en consecuencia con la conciencia de la nación. Llamó a no ahogarse en dinero, no eligió el vacío político. Recordemos que el modelo económico venezolano depende del petróleo desde la Cuarta República del 59 al 98, la cual se hundió por la corrupción y su falta de compromiso con las clases sociales más desprotegidas. En la era del chavismo se compraron conciencias que hoy se dicen críticas y militan en la oposición. De ese tamaño es el reto de Maduro. Gracias. Bueno, después de esta introducción que nos ha hecho nuestro querido Héctor al proceso que ha venido viviendo Venezuela, creo que entonces ya podríamos entrar a un diálogo con él para hacer las preguntas que todos tengamos dudas, sobre todo pues de lo que viene, además de lo que ya nos explicó, algunas dudas particulares. Entonces, si quieren preguntar, quieren levantarme 1, 2, 3, alguien más, 4, 5, nada más para ahorita, la primera ronda. ¿Ok? Entonces, sí, compañera, pasa. Gracias, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Yo creo que la exposición que nos ha hecho aquí el compañero periodista y escritor, pues es muy amplia, habla del profundo conocimiento que tiene, de la conflictiva situación por la que atraviesa Venezuela.
específicamente, porque Latinoamérica y México pues, también estamos inmersos en unas situaciones muy graves de injerencismo norteamericano, que no solo es aquí, sino es a nivel del mundo, ¿no? Porque quiere intervenir en Corea del Norte, o interviene en Irán, y en fin, así. Decía la compañera hace un momento que hoy le toca a Venezuela y a lo mejor al rato a nosotros. No, a nosotros ya nos tocó. Ya nos pasó el huracán encima. Es decir, ya vinieron a despojarnos, ya se les entregó todo, pero no solo a los norteamericanos. Se les entregó el petróleo, básicamente las minas a Canadá y así, sino también, sí, a otros países, pero también a Rusia. Curiosamente, están hablando de que las elecciones, estas que vienen aquí en México, que López Obrador está siendo apoyado por Rusia, pero si ahí están muy claramente las noticias donde Peña Nieto está firmando, signando contratos de cesión de territorio para explotación petrolera a Rusia. Entonces, digo yo, tenemos que estar muy listos en todo eso, no muy atentos, para que no nos metan el dedo en la boca con lo de Rusia y que queremos ser como Chávez. Ojalá, como decía el compañero, tuviéramos un sistema. Miren, yo traigo aquí unos pequeños apuntes. En educación, en Cuba hay 36 maestros, según lo que yo leí, por cada 100 habitantes, ¿sí? En México hay 16.5 maestros por cada 1000 habitantes. Es abismal la diferencia, ¿no? Y critican que Cuba, que un país socialista, y que no sea hay libertades, y que la gran pobreza, pero si nosotros aquí estamos metidos en el estercolero desde hace mucho tiempo, ¿no? Teniendo más riquezas que Cuba. Cuba destina el 12% del Producto Interno Bruto para la educación. México, bueno, me voy sí, México destina solamente el 5%, 5 y fracción, para la educación, pero en el Inter le va recortando, como lo hizo ahora que estuvieron los maestros de la CENTE aquí en la Ciudadela en el plantón, que yo estuve con ellos. 6.500 pesos fue el recorte para educación y 6.500 millones de pesos para salud, ¿no? Entonces destinan el 5, pero le van quitando lo que se puede. Venezuela, según a mí lo que leí, y esa es una pregunta aquí para el compañero, no sé si él tenga este dato más actualizado, está libre de analfabetismo, declarado por la UNESCO, Venezuela. Y nos dicen que no vayamos a llegar a estar como Venezuela. Claro que les asusta que estemos como Venezuela si hay analfabetismo, ¿no? Aquí dice el compañero que 19,000 pesos venezolanos, o no sé cómo se llama la moneda, por $1. Pero si aquí con los 3 ceros que le quitó el sinvergüenza de Salinas, estuviéramos a 20 y 22,000 pesos por dólar. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, yo tengo una propuesta. Mi pregunta es si está actualizado el dato de que sigue siendo libre de analfabetismo Venezuela, como la UNESCO lo declaró. Y tengo una propuesta. Ya que tanto nos dicen que Venezuela para acá y para allá, y que hay un sentimiento del pueblo venezolano, aunque sabe que el pueblo mexicano no secunda las estupideces de su gobierno, que hiciésemos recabáramos firmas y las lleváramos a la embajada de Venezuela, declarando que el pueblo de México está con la revolución bolivariana, que el pueblo de México no está representado por los estúpidos estos que hacen declaraciones y siguen los dictados de Washington. Es una propuesta que ojalá pudiera de aquí arrancar para que recabemos firmas y las llevemos a la embajada de Venezuela. Y mi pregunta es si está libre de analfabetismo aún Venezuela. Gracias. Sí, buenas noches, compañeras y compañeros. Más que preguntas, yo tengo un comentario y una invitación. Bueno, respecto a
que le preguntó el compañero, ya la contestó el maestro, pero sí Bolivia, Cuba y Venezuela están libres de analfabetismo. Ahí ya no hay analfabetos. Acá tenemos más de 10 millones, ¿no?, de analfabetas. Empezando por Peña. Bueno, eso ya se discute, ¿verdad? Sí, acá tenemos muchos millones, Bolivia, Cuba y Venezuela no tienen analfabetos, por lo pronto. La otra cuestión es que, pues que nosotros que estamos enterados de la situación de Venezuela, pues difundamos, ¿no? Porque los medios, la televisión, la radio, los periódicos hablan cosas muy feas de Venezuela. La verdad es que no es tanto. Sí estamos, bueno, el compañero está más enterado, ¿verdad? Pero muchos han ido compañeros, van seguido, nos comentan. Y yo ahorita tengo la única pregunta que le voy a hacer de los CLAP. Yo pensé que eran del gobierno nada más, los CLAP, ¿cómo se llaman? Sí, las cajas. Las cajas, sí. Yo había entendido que eran los que daba el gobierno. No, las da el gobierno, pero el gobierno tiene un convenio con alguna empresa mexicana o con el gobierno mexicano, no está muy claro. El Excelsior tiene un seguimiento a lo de las cajas CLAPS que salen desde el puerto de Veracruz y fue un escándalo que se ha tratado de ocultar porque hay un entendimiento entre los gobiernos que el gobierno mexicano nos oculta. Bueno, esto de los compañero. La otra cuestión es que nosotros como ciudadanos comprometidos, que sabemos o que estamos interesados, pues nosotros solidaricemos con este heroico pueblo venezolano, porque la verdad que el imperio está atacando a todo el mundo, no solamente a Venezuela. A México, pues porque tenemos un presidente agachón, entonces que sí, vino aquel tipo ese que acaba de... ¿Cómo se llama ahorita? Rex Tillerson. Tillerson. Digo, ¿cómo todavía pueden tener ellos para... Cada país ahora sí que aplicaríamos el artículo 39, ¿no? Tenemos, sí, el 39, aquí hablo de México, pues nosotros podemos, sí, definir qué tipo de gobierno queremos. Así Venezuela, pues que allá se da nombre como ellos quieran, ¿no? En cualquier país, porque ya vieron lo que pasó en Argentina, en Brasil, pura corrupción y cosas como esa. Ya no quiero yo ser más larga la conversación, pero porque sé que ustedes ya lo saben, pero sí hacer hincapié en que platiquemos con los vecinos, con la familia, en el centro de trabajo de lo que pasa en Venezuela, que no es el león como lo pinta, es una cosa, porque la verdad que hay gente que sí está espantada, pues, ¿no? Entonces que nosotros, porque sí estamos más enterados, pues hagámosles la labor. Y digo, porque aparte de esa vez damos un volante. Yo traje hoy, que no es ningún volante, es un escrito, pero pues que hagamos algo, porque ya saben, platiquemos con la gente y les aclaremos lo que pasa allá, ¿no? Y no y que no se dejen llevar por lo que dicen. Yo además termino con esto. Un día fui a comer como una comida típica ahí en la Avenida Revolución, las famosas arepas. Yo fui y le dice al señor, bueno, empezó a contar cosas feas, ¿no? Y yo le dije, no es cierto, empezamos a discutir un poco. Y me dijo, oiga, usted, usted es hija del diablo, me dijo. Usted es hija del diablo. Porque sí, y todo lo que me dice es castrito. Bueno, estas cosas. Yo, yo odio a Maduro, acaso, y a usted, y sáquese de mi negocio, porque no quiero que usted sea hija del diablo. Digo, de ese tamaño son la ignorancia, o lo como le quieran llamar. A mí ¿sí? Bueno, disculpe, gracias, Oye, nada más, permítame dar un dato. Hoy entrega Maduro la vivienda número 2 horas. A ver, ¿qué gobierno entrega a su pueblo 2 millones de vivienda? Hoy entregó la número 2 millones. Y de hecho, otro dato ahí, Maduro ya entregó más casas que el propio Chávez. O sea, van tres, sí, o sea, en verdad sí tienen que organizarse por sobrevivencia y hacer algún acto en la embajada, hacer actos públicos, porque lo que le están haciendo a Maduro se lo van a hacer a López Obrador, ¿no? O sea, está claro, los van a ligar y la gente, si ustedes no informan a su vecino, pues ese vecino se va a espantar.
ese vecino cuando lleguemos a la parte madura de las elecciones, esa gente que iba a votar por Andrés no va a votar porque lo va a asociar con Maduro, y tenemos que llevar la verdad, como tú dices, como esos datos duros, y entre todos podemos juntar datos duros, podemos googlearlos, podemos leer la prensa, el correo del Orinoco, podemos mandarlo, podemos hacer cosas muy sencillas que no nos lleven mucho tiempo, pero lo tenemos que hacer de una manera un poco más organizada. Aquí tienen todos un correo, y entonces entre todos pueden ir rebotando los correos y bueno, ir convenciendo no solamente a los convencidos, sino a los que tienen dudas, ¿no? Porque va a ser un factor. Gracias. Bueno, de alguna manera nos está mostrando, maestro, la dinámica internacional, global, regional, de pues esta dialéctica entre dos proyectos, el proyecto estadounidense hacia América Latina y pues de alguna manera un proyecto que está en resistencia para preservar la autodeterminación, la soberanía. Y en México somos testigos de una presencia que es en algunos casos vituperada, en otros casos es apoyada, de Venezuela, ¿no? En diferentes expresiones. Hubo un evento en donde hubo un grupo de venezolanos, bueno, supuestamente venezolanos, que fueron pues a perturbarlo, ¿no? En la colonia postal, ¿no? Y de la misma manera ha habido otros eventos en México, pero en otras partes que han tratado de difundir la circunstancia que vive Venezuela. Pero mi pregunta es, en esta dinámica de un intento de Estados Unidos por someter a los países latinoamericanos, ¿cuál es la presencia mexicana en Venezuela? Sabemos de Videgaray, sabemos de Fox, pero yo pensaría, bueno, evidentemente hay intereses económicos que están tratando de intervenir allá. Y a mí me interesaría conocer, bueno, si existen datos, si hay referencias acerca pues, de esta presencia mexicana en Venezuela. Gracias. ¿Faltaba uno más? Falta otra persona. ¿Quién? El compañero. Con él cerramos la primera ronda. Rápido, porque creo que ya el evento está. Y preguntarle al maestro, es que a mí me sorprendió que siendo Venezuela una revolución socialista, chavista, triunfante, haya dejado tantos muñecos del capitalismo con cabeza, pies y aparte de todo libre, es decir, tanto comerciante, tanto grande industrial como el señor Leopoldo Méndez, el dueño de la Polar, ¿no? Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza, sí, ese pillo de cuatro suelas, que por ejemplo aquí en México, en el capitalismo subdesarrollado, no existiría la figura de un empresario así tan mañoso, corrupto, chueco, tranza y ratero a niveles, en un punto neurálgico del socialismo, que es la alimentación. Y el chavismo, pues, a mí me sorprendió, dije, pues, ¿por qué lo dejó tanto tiempo? ¿Y por qué dejó, por ejemplo, a la gente de Goicoechea armando ya grupos de ultraderecha? ¿Por qué el chavismo se dejó avasallar tanto y en tantos aspectos? Creo que pues, eso sería también parte de por ensorbecerse en el poder un poquito, lo que nos podría pasar a nosotros con Andrés Manuel si llega. Es que él ya va a ganar, las elecciones aquí en México ya están ganadas, de hecho. Lo que faltaría es de todo eso, lo que le está pasando a Maduro, nos va a pasar a nosotros. Y cómo con el callo retorcido que tiene el imperialismo, todos nuestros errores
los uniría en uno solo y los pondría al servicio inclusive también de la oposición venezolana. Y ya nada más ahí, es que una colonia tan activa de venezolanos en México, que ellos dicen que no se metían en política, que ellos dicen que son víctimas de un proyecto socialista, pero metidos en la sociedad mexicana, y se vienen lindamente a meter no en la base social de México, se vienen a meter arriba donde están las formas de poder. Cuando los paraguayos y chilenos tuvieron esos golpes militares de Estado tan triunfantes sobre un proyecto socialista, se vinieron a México y algunos de ellos eran los non plus ultra de la ultraderecha internacional. Algunos compañeros del estado de Morelos que vinieron en la noche y secuestraron a algún compañero o maestro o líder de allá de algún pueblo de Morelos, le preguntamos, perdón, estoy diciendo muy, ¿y cómo hablaban? Es que hablaban medio chistoso, hablaban medio raro. Oye, hablaban así como te botalla la chacota o algo así. Sí, ándele. Le digo, oye, ¿serían peruanos o chilenos? Pues para mí que eran chilenos, porque sí, iban armados, iban sobre un compañero mexicano a prenderlo aquí. Los venezolanos estos, a mí me causa un estupor. Nosotros, y Maduro, ¿por qué no los metió al bote? Nos manda todo a América Latina y aguas. Eso es la punta de lanza de la ultraderecha. Eso es lo que le quería preguntar al maestro. Eso último, sí hay un activismo ya muy marcado de los venezolanos que están aquí en México y que se han pronunciado ya para impedir que Andrés Manuel López Obrador sea presidente, y los tenemos que enfrentar de manera organizada, porque pues están protegidos por el gobierno federal y financiados por Estados Unidos, y son profesionales, ¿no? Entonces tenemos que denunciarlos, tenemos que evidenciarlos y tenemos que presionarlos para echarlos fuera del país, ¿no? O sea, no hay el nivel de odio que traen estas personas, en serio, es increíble. Yo hace 20 años que trato a los venezolanos y nunca los había visto tan enfermos del odio. El odio enferma a las personas, y esta gente odia todo lo que se le pueda vincular a Maduro, y para ellos es verdad que Maduro y Andrés son la misma cosa, aunque no es cierto. Sobre las referencias de mexicanos, pues la verdad es que se ha dividido la presencia de México. En Noroña es muy reconocido allá, es alguien muy reconocido en Venezuela como un luchador que ha favorecido y que no se avergüenza de ser de izquierda, y bueno, pues está muy bien cotizado. Y ha habido con Hugo Chávez hubo muchos roces con Carlos Slim. Les quitó, tenía el control ahí Carlos Slim para la telefonía, se la vendió a otra persona, y bueno, pues Carlos Slim también estuvo en parte del golpe, financió parte del golpe, fallido golpe de Estado del 2002, ¿no? Sacó un desplegado un día después de que habían tirado a Hugo Chávez, ¿no? Entonces está el dueño de la cementera del norte, no me acuerdo el nombre, Cemex. Bueno, expropiaron, que ya les expliqué. Se los juro, cuando me dijeron la palabra expropiar, pensé lo mismo, expropiar, quitar, ¿no? Me dijeron, llegamos al Banco Santander, el presidente le dijo al presidente del banco, le dijo, eso está expropiado, se le va a pagar a un precio justo, se le va a pagar el precio del mercado, pero usted a partir de mañana usted fuera a este banco, porque este banco ya es de la nación. Y así fueron expropiando, porque tenían toda esta riqueza. Respecto a cómo permitieron que señores como Lorenzo Mendoza, que podría
podría ser el candidato presidencial de la oposición, que es el que tiene todo el monopolio de la harina y de las pastas y de todo, cómo permitieron toda esa gente, porque el modelo económico en la que se montó la revolución revista fue la renta petrolera, y entonces usaron la renta petrolera para beneficiar a un sector de la población que había sido olvidado por la Cuarta República, y por primera vez fueron tomados en cuenta y se les dio casas. O sea, por ejemplo, en la ciudad de Caracas no existe ya las barriadas, ¿no? Porque son edificios que departamentos que se le dieron a las personas, y estas personas al principio trataron de vender los edificios porque querían seguir viviendo en las barriadas, y les dijo Chávez: no puedes venderlo, lo tienes que heredar a quien quieras, pero no puedes venderlo. Entonces, culturalmente no han avanzado. Sí puede ser un pueblo que ya está mejor preparado, mejor alfabetizado. Por ejemplo, la familia de un amigo mío en la ciudad de Valencia, ellos eran 6, y de los 6 solo hubo una doctora de los 6. Ahora todos sus hijos fueron a la universidad. Bueno, pues esto te habla de un salto cualitativo de gente que pudo avanzar yendo a la universidad, ¿no? Y la oposición habla de que cuando se derogue el gobierno, cuando tomen el poder, lo primero que quieren hacer es no reconocer los títulos de los universitarios que hayan salido de las universidades populares. O sea, eso te habla de una maldad y de algo oscuro, y que dice que esa gente, por ser pobre, no tiene derecho a que su título se le reconozca, ¿no? Entonces, a esas nimiedades llegan, y la gente que está aquí venezolana viene con un resentimiento, y yo lo respeto, porque debe ser muy duro estar lejos de tu país, y debes tener muchos rencores, pero yo lo puedo respetar, pero también puedo no estar de acuerdo, y puedo impedirlo de manera organizada, haciendo los actos, haciendo los mensajes de una manera unificada a través del ABRA. Tienen un puente, utilícenlo para mandarles mensajes. Este video se va a mandar a Venezuela, para que vean en Venezuela que hay presencia aquí en México, pero no hagan cosas sueltas, sino hagan cosas que tengan, que todos estén de acuerdo, y puedan mandar un solo mensaje de solidaridad y de información, y que ellos les manden información de lo que está pasando allá, para que ustedes lo puedan difundir, y ustedes puedan ir con el vecino, y te voy a pasar un video y veas: esto está pasando realmente en Venezuela. O sea, esto va a ser casa por casa, y así vamos a liberar, pasito a pasito vamos a liberar a nuestro continente. Yo quería nada más preguntar sobre la última noticia que salió de esa negociación, la oposición, pero por ahí adelante la desmentían los de la oposición. Algunos de la oposición dijeron que ellos no estaban negociando. Entonces yo quería saber si tú sabías un poco más sobre esa información. Esa es una. Y la otra, yo sí no estoy de acuerdo mucho en que los que vienen aquí a México a generar este tipo de disturbios sean gentes a las que se les tiene que tener pena, porque desafortunadamente nos hemos dado cuenta que esos movimientos que organizan son organizados previamente, están vinculados. Entonces son gente pagada por la CIA, gente pagada por los diferentes mecanismos de coerción que tienen tanto en Estados Unidos como Venezuela, están infiltrados ahí. Digo, ahí está Fox, ¿no?, haciendo sus declaraciones, Calderón en Cuba. O sea, cuando hacen ellos una cosa así, de repente se hace también en otros lugares al mismo tiempo, y aquí lo hicieron en Querétaro, en la Ciudad de México, en Puebla, en Chapingo. Entonces no es gente que viene de Venezuela, porque nosotros también conocemos gente de Venezuela que se vino por razones ideológicas, que se hayan salido de ahí y no participan en este tipo de cosas. Se tratan de integrar a la sociedad mexicana.
pero estos no. Y además, aun cuando ya está muy deteriorada toda la política exterior mexicana, aún prevalece en todo el mundo la doctrina Estrada y prevalece el conocimiento de que México siempre ha dicho que debemos de ser neutros con los países en su política interior. Entonces, estos que vienen y hacen ese tipo de desmanes y de boicots y de agresiones, son gente pagada, gente que les importa poco y que aún sabiendo que están transgrediendo una política interna de México, no se les va a hacer nada, porque curiosamente no se les ha hecho nada. En la última que hicieron acá en la colonia de la Postal, estaban inclusive funcionarios de la delegación Benito Juárez, viendo nada más. Entonces, ¿qué quiere decir? No son gente que oran porque estoy indignado por lo que pasa en mi país y voy y protesto, no. Esos sí están bien pagados, están bien aleccionados y es una estrategia planeada sistemáticamente contra eso. Digo, el día de hoy no vinieron para acá porque habían 2 o 3 eventos al mismo tiempo y porque tenemos cerrada la puerta, porque si no, los teníamos aquí, Héctor. Sí, nada más aclaro. Sí, quiero decir nada más que no hay que tenerlos lástima. Sí, es un negocio ser de la oposición, sí reciben mucho dinero, pero lo que quería enmarcar, y algo que aprendí mucho del comandante Chávez, y que tiene que ver con México, cuando le dieron el golpe de Estado, lo pudieron haber matado como 3 veces en abril del 2002. Y él, cuando regresó al Palacio de Miraflores, regresó y dijo que él podía aceptar que hubiera diferencias, pero lo que no podía aceptar era que no respetaran la Constitución, que era como el Popol Vuh. Dijo, el Popol Vuh, dije, un hombre que lo van a matar y él está pensando en el Popol Vuh. O sea, todo lo que él dijo y todo lo que él hizo fueron actos de amor, y fue una revolución pacífica pero armada. O sea, pero lo que quiero decir, Laura, es que todo lo que nos mueva a nosotros con Andrés o con Maduro o con quien queramos, no puede ser movido por el odio. Tiene que ser movido por actos de amor y por creer que vamos a hacer un beneficio en común. Y estoy de acuerdo que hay que enfrentarlos, y hay que exhibirlos y hay que expulsarlos de la mejor manera y amablemente. O sea, y exhibirlos, hay que exhibirlos. Digo, la señora esta que salió llorando diciendo que no, ahora resulta que está en la lista del PRI, en la nómina del PRI. Actriz de Gracias. Bueno, mi pregunta después de todo esto es sencilla. Pero a ver cómo la contestamos. Perdón. ¿Qué perspectivas tiene Venezuela después de todos los comentarios, análisis, argumentos y demás? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene el gobierno y el pueblo de Venezuela? ¿Dan golpe a Venezuela y le dan golpe a toda América Latina? Dan golpe en Venezuela y cambia aún más la desgracia para todos los pueblos de Latinoamérica. Defender a Venezuela es defender a México y América Latina en estos momentos. Es la patria, defender la patria grande. Y la pregunta es esa, queda ahí, bueno, ¿y qué perspectiva? Bueno, si le preguntamos a un compañero de Venezuela imbuido en la lucha revolucionaria, nos va a dar su versión. Si le preguntamos a un contrarrevolucionario, que aquí ya lo mencionaron, pues nos van a decir que somos como hijos del diablo o algo así como decía la compañera, ¿no? De manera objetiva, de manera sin apasionamiento, sin decirlo, sin plantear el deseo. El deseo nuestro es de que Venezuela se mantenga y crezca y se desarrolle. Pero bueno, yo le dejo ahí al profesor a ver qué nos platica de eso. Gracias. Miren, no creo que se vaya a dar el golpe de Estado, porque lo único que lo puede dar es el ejército, y el ejército
gobierna, básicamente. Y el ejército, lo dejé claro en la ponencia, el ejército es lo único que funciona, y el ejército tiene privilegios que no tiene la población. O sea, privilegios, les va a parecer gracioso, pero privilegios es tener un pastel de chocolate, ¿no? O sea, cosas que ves en la calle y solo las ves en las manos de los militares. Lo que se va a apostar es ahorcarlos, si gana Maduro, ahorcarlos a través de un cerco mucho más fuerte e intentar el estallido social, que es posible. La gente se le está pasando mal, es difícil, aunque se aumenta el sueldo en Venezuela, el mínimo pues llega a $25, claro, no es tan caro como aquí la vida, pero no alcanza, o sea, no alcanza porque los venezolanos se están comiendo a sí mismos, o sea, literalmente se están devorando y se están tratando de sacar el mayor provecho de la desgracia del otro. Y ha sido, yo creo que por una falta de conciencia, y porque platicando con un venezolano que le habían regalado una casa prácticamente por 75,000 pesos, decía, pero es mi gota de petróleo, ¿no? Es lo que me pertenecía. Y le decía, pero ¿por qué los demás gobiernos nunca tuvieron esa gota, ¿no? O sea, no entienden que fue algo extraordinario, fue una fortuna, estos presidentes que decidieron que los recursos petroleros llegaran a manos de la gente más necesitada, pero la gente más necesitada, al aburguesarse, quiere más cosas y esas cosas no las puede obtener. Y entonces creen que la democracia es el poder comprar más cosas, ¿no? No, la democracia, no puede haber democracia aunque uno esté en Perisur mientras un niño esté en la calle. Entonces, pero este es un trabajo que tiene que ver con la educación, entonces no es suficiente con alfabetizar, sino hay que hacer grupos organizados como estos de debates y irlos reproduciendo, porque pues no podemos dejar en manos de una sola persona el destino de todos, ¿no? Claro. Es una irresponsabilidad. El compañero quería hacer una... Sí, un comentario adicional. Precisamente la democracia de la que planteó Hugo Chávez es el recuperar esa conciencia de comunidad, ¿sí? En esa simbiosis tan necesaria. No todo es economía. Si todo lo basamos precisamente en el poder del dinero, es ahí donde estamos cayendo en nuestro gran error, porque únicamente lo que estamos cambiando es lo que dice Héctor, ¿sí? Estamos pensando en aburguesarnos, ¿sí? En tener el carro que lleva el señor, ¿sí? En tener la casa y vivir donde vive el otro señor. O sea, no podemos sintetizar todo el pensamiento que planteó Hugo Chávez, ese socialismo del siglo XXI, fuera de los conceptos de recobrar el pensamiento de nuestras culturas originarias. Bolivia es su éxito, ¿cierto, maestro? ¿Sí? Bolivia es su éxito. Venezuela, recordemos que era más corrupto que México, que ya es decir, ¿sí? Entonces, mucho, ¿no? Ahorita sí, nosotros ya teníamos el primer lugar en corrupción, pero dimos una lana para que nos pasaran el segundo. Nada más esa reflexión era adicional. El compañero quería decir algo. Compañeros, miren, yo creo que es necesario identificar cuál es el punto que nos está moviendo ahorita en Latinoamérica y en todo el mundo. Yo creo que Estados Unidos representa perfectamente los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Yo creo que es el demonio que anda suelto en todo el orbe. Aquí en México nosotros tenemos una cuestión que es un problema, nos falta cultura política, nos falta educación, hay una gran pobreza, de todo ello se valen
los que están gobernando en la forma que lo están haciendo para poder lograr lo que ellos quieren. Lo que nosotros necesitamos, como dice aquí el compañero, es articular. Desde que estaban los maestros de la CENTES, yo platicaba con ellos y les decía, ahorita este movimiento que está tan bien formado, tan bien estructurado, con tanta fuerza, debería articularse con otros organismos, con otros movimientos en el país, para que tengamos más fuerza, porque estamos dispersos. Estamos dispersos, sí, hay un grupo muy fuerte, pero está solo por allá, es una isla, y hay otro por acá y así, ¿no? Todo disperso. Aquí en este país hay una gran riqueza. El petróleo podría ser el motor que generara el bienestar. ¿Por qué no? Es legítimo que todos queramos tener una vida mejor, sin querer ser como tipo burgueses, sino manteniendo los pies en el piso, ¿no? De cuál es nuestra origen y hacia dónde queremos seguir caminando. No es malo que cada quien tenga una casa con muchas comodidades, que alguien pudiera tener un automóvil. ¿Por qué tendría que ser malo eso? Lo único malo es que nos perdamos de vista que no es eso el objetivo central ni final de lo que queremos como sistema. Queremos como sistema que haya la riqueza repartida equitativamente, ¿no? Porque el Producto Interno Bruto, por ejemplo, he leído que 1% detenta la riqueza del resto de seres humanos. Eso no es posible. Hablaba el compañero de Carlos Slim, aquí se han llevado a cabo privatizaciones que nos han despojado de todo: petróleos, carreteras, teléfonos, con telecomunicaciones, aerolíneas, etcétera, ¿no? Y ya decía, no es negocio, que lo maneje el gobierno, no es negocio, estamos perdiendo. Y ya han producido a los más ricos del país, entre ellos Carlos Slim, con Teléfonos de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, compañeros, yo creo que, miren, nos andan diciendo ahorita una serie de cosas, y con esto termino nada más para no dejarlo en el aire. No es que si vamos a ver si López Obrador gana esta vez, es que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos y participar todos y cada uno en la medida de nuestras posibilidades, pero sin permanecer pasivos o impasibles, para que este cambio y este arribo se dé. Porque claro que están haciendo todo lo necesario. Los venezolanos que vienen aquí, debiéramos de nosotros, yo no estoy de acuerdo también como Laura, la compañera Laura, no estoy de acuerdo en que hay pobrecitos venezolanos, es que nos tienen un poco de sentimiento por eso. No, los que vienen aquí, esos no nos tienen sentimiento, esos vienen aquí a joder, esa es la verdad, ¿no? Vienen aquí a fastidiarnos y pagados, porque son agentes infiltrados de la CIA, como también lo decía la compañera, y estoy de acuerdo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mantenernos muy unidos. Aquí se gastan cantidades desmesuradas de dinero, por ejemplo en campañas de casi un año, nada más en promover su imagen. Peña Nieto ha gastado más de 4,700 millones de pesos solo en promover su imagen en este lapso del año pasado y lo que va de ¿no? Y nos anda diciendo al PRI que regresamos 258 millones. Verdaderamente no tienen vergüenza, pero de nosotros depende, compañeros. Y nada, con una última y feliz coincidencia quiero terminar. Decía la compañera que es muy importante el mes de febrero para Venezuela. Pues para mí también, compañeros. Y la coincidencia es más feliz porque el día 4 de febrero cumple años yo también. Así que qué bueno, me da mucho gusto que vaya en consonancia con Venezuela. Gracias. Pásaselo, Adolfo. El 5 de febrero es el aniversario de la Constitución de 1917. Buenas noches, compañeras, compañeros. Yo soy Adolfo Morales, trabajador universitario de la UAM Azcapotzalco. El pasado viernes 2 de febrero realizamos en la UAM Azcapotzalco una actividad sobre Venezuela. Mostramos con gráficas las tendencias hacia dónde, digamos, los logros que porque tenemos datos sobre 16 años en Venezuela, ¿no?
muchas veces somos muy visuales, ¿no? La gente tiene que ver eso, ¿no? Por ejemplo, en salud, ¿no? En alimentación, en vivienda. Una vez que hice esa exposición, entró Óscar Upegui para hablar de ese proceso permanente que ha significado el proceso bolivariano, el proceso de profundizar, ¿sí?, una democratización en la vida cotidiana, poner de pie a hombres y mujeres. Entonces, la comunidad de ahí de la Guamas Capozalco, muy interesada, ¿no? Trabajadores, estudiantes, profesores, entonces, de las 3 divisiones. Fue muy interesante, ¿no? Yo creo que, bueno, este espacio ya es un ícono en estar recreando la resistencia, ¿no? La memoria, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Estos esfuerzos de Claudia, de todos los compañeros, ¿no? Que están sembrando bien, cotidianamente esta manera, como seres de costumbres, ¿no? Hacer las cosas. Yo quiero decirles que, por ejemplo, cuando el Che Guevara era ministro de Industrias en Cuba, él no se la pasaba aplastándose las nalgas en el ministerio. Él andaba de un lado para otro. Si era de cortar caña, vamos a cortar caña, ¿no? Levantar bultos, vamos a levantar bultos, ¿no? En una de las ocasiones, ¿no?, va a una fábrica de tejidos y entonces, platicando así de manera, no decía, vamos a hacer protocolo, no, llegaba a platicar los problemas, ¿no? Entonces, al escuchar muchos puntos de vista, y en particular uno de ellos, que un trabajador le dice: señor ministro, si tuviéramos las máquinas más desarrolladas que hay en Estados Unidos, en Europa, si tuviéramos los hilos más resistentes, produciríamos más metros de tela. Los escuchó con una paciencia infinita el Che. Y el Che, una vez que escuchó a todos, en particular planteamiento que sintetizaba mucha preocupación de eso en los trabajadores y trabajadoras, toma la palabra el Che y les dice: miren, compañeros, recordemos que la revolución que estamos construyendo significa, en esto de la actividad laboral de producción, lo siguiente: no estamos produciendo telas, metros de tela. Al desarrollar nuestras tareas, nos estamos reproduciendo como hombres, como mujeres. ¿Qué estaba hablando el Che? Estaba hablando de ese nuevo hombre, no es esa nueva mujer, ¿no? Que ya no ve su tarea, digamos, técnica como lo más importante y que compite con los demás. No, se estaba repensando como un ser social, de corresponsabilidad con los demás. Ese es el Che. Eso es revolución. Eso es construir esa otra matriz de relaciones, ¿no?, para que el ser humano se ponga de pie frente a la postración de la sociedad de clase. ¿Por qué menciono esto, compañeras y compañeros? Venezuela, precisamente en diferentes formas, es lo que está haciendo a través de las comunas. El último discurso que planteó el comandante Hugo Chávez en la campaña de 2012 habló del combate profundo contra la corrupción. Eso fue central. Dice: llegó el momento de enfrentar eso. Y en la primera reunión de ministros del 20 de octubre de 2012 planteó otro golpe de timón, como él le llamaba. Decía: desde este momento la transformación bolivariana tiene que ir en la construcción del Estado comunal. Allí lo planteó. Y se empezaron la ley sobre comunas se había establecido desde años anteriores,
Pero a partir de ese momento es como se empezó a darle una coherencia mayor de este esfuerzo de construir esas comunidades, esos hombres nuevos. En agosto pasado me di la oportunidad de ir a Venezuela, ¿sí?, pensando precisamente en las elecciones que venían, ¿no?, en octubre. Y bueno, en la península de Paraguaná, del estado Falcón, ¿no?, y también en Barquisimeto, ¿no?, en el estado Lara, ¿no?, varios colectivos de comuneros, de comunas, ¿no? En particular les quiero compartir una experiencia de una señora, ¿no? Y así muchas señoras, jóvenes, ¿no?, imbuidas en esta noción de que lo más importante ya no es la cantidad de dinero que traigamos, ¿no?, sino cómo nos estamos convirtiendo en quienes decidimos y operamos. Entonces resulta de que, estando varios días en esa comuna, entonces nos dice la señora: ¿y cuándo van a mi casa? Ah, pues vamos tal día, vamos. Ya íbamos, fuimos. Y pasamos en una zona donde unidades recién entregadas a poblaciones de viviendas equipadas. Entonces, que nos dice con un orgullo la señora: miren, acaban de entregar esto a estos señores. ¿Y qué creen? Hombres y mujeres, varios de ellos en sillas de ruedas, ¿no?, pero con un gusto que lo decía la señora. Y una compañera que le pregunta: ¿y dónde está su casa, señora? Creyó la compañera que iba todavía a encontrar el envilecimiento en esa señora, ¿no? ¿Cómo es que otros que yo estoy luchando ya les dieron casa y a mí no? No, la señora tenía un orgullo grande. Dice: ya les dieron a ellos, primero ellos, después nosotros. Imagínense, yo allí encontré lo que el Che, esa mujer nueva, ese hombre nuevo, en ese sentido, y el resultado de este esfuerzo comunal. De eso no se habla aquí. Quiero plantearles con esto, compañeras y compañeros, que hagan el esfuerzo, hagamos el esfuerzo de que vayan a Venezuela. ¿Sí? Por un lado. Por otro, que multipliquemos actividades de este tipo, pero que no nos quedemos en eso nada más. Hagamos, pero hagamos algo más, hagamos la revolución acá. ¿En qué sentido la revolución? Aprendamos de Cuba, de los procesos revolucionarios de Venezuela, cómo detonar la revolución. ¿Qué creen? Desenterrando la memoria. ¿Qué hizo Chávez? Dentro del propio ejército, desde los 70s, ¿no? En los 80s, que en silencio estaba formando, ¿no?, dentro del ejército mismo, ¿no?, una visión bolivariana del ejército. ¿De acuerdo? Cuando se dio el alzamiento el 4 de febrero de 1992, no era porque fueron improvisados. No, ellos tomaron la estafeta que el pueblo, en el Caracazo, que por cierto ya viene el otro aniversario del Caracazo el 27 de este mes, ¿no? Este febrero es el febrero rebelde, y los febreros tienen que ser rebeldes, y todo el año. En ese sentido, voy a terminar con lo siguiente. Fíjense, ¿qué hizo Chávez? Desenterró esa enseñanza en el pensamiento y en la práctica de Bolívar. Solo les voy a dar un caso en esta parte de México. El 2 de febrero, en el caso de México, nadie se acuerda casi qué pasó y que definió lo que es México frente a Estados Unidos. El despojo de más de la mitad del territorio de México a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ya nadie le hace caso. ¿Y saben por qué? Porque los carrancistas, los obregonistas, que eran hacendados en contubernio con Estados Unidos,
El año 2000, en 1917, Estados Unidos tuvo ocupado las zonas claves del norte y del Golfo de México, militarmente, mientras estos, Carranza, Obregón y todos los demás del ejército constitucionalista, ¿no?, se reunían en Querétaro a formular la Constitución. ¿Qué creen? Escogieron la fecha del 5 de febrero para tapar en la memoria la fecha del 2 de febrero, de la firma de paz del Tratado Guadalupe Hidalgo. Les pido que investiguen, que no me dejen mentir. Una tarea sale de aquí, ¿no? Tenemos que reconstruir la historia, así como lo hizo Chávez. Si no, no nos vamos a levantar. Siempre vamos a estar pensando, vamos a apoyar a los venezolanos. No, ellos y nosotros nos han enterrado. Eso por un lado, ¿no? ¿Qué creen? Una vez que se promulgó la Constitución el 5 de febrero de 1917, 8 días después, el ejército de Estados Unidos salió del territorio mexicano el 13 de febrero. Misión cumplida. Y eso el pueblo de México no lo tiene en la memoria. Ese tipo de cuestiones es lo que desenterró Chávez, para que la gente reconstruyera su identidad de lucha, de bravura, de esa necesidad. Con esto termino. Entonces yo creo que tenemos que hilar revolución, reconstruyendo la historia y reconstruyendo nuestra razón de ser. Los bolivarianos no son los que viven en Venezuela, somos nosotros, en ese sentido. Disculpen. Más quiero comentar, para cerrar, quiero retomar la idea de Adolfo Morales, de toda esta materia que ha exhibido en la web de Azcapotzalco. Creo que se puede coordinar con Laura y podemos invitar a Noroña, que va a ser diputado por Iztapalapa, que está muy comprometido, y podemos hacer 3 cosas concretas, Adolfo. Podemos lograr hacer un frente de acciones contra los venezolanos que están en México. Eso. Y exhibirlos y sacarlos del país, ¿no? Lo otro que podemos hacer es lograr la mayor acumulación de información de lo que está pasando en Venezuela y distribuirla como una manera de protección para los intereses de Morena. Y tercero, con Noroña y otros políticos amigos del proceso, se puede financiar. Quien quiera ir a Venezuela, vaya y que conozca y que le pase como a Adolfo y que empecemos a hacer comuna, ¿no? Pero tenemos que actuar de una manera sencilla, pero muy concreta. Y creo que nada más faltaría agradecerles su presencia, y ha sido un honor estar con ustedes. Pues le agradecemos al maestro Héctor Tenorio por esta bella y muy nutritiva exposición para nuestro espíritu, para nuestro conocimiento y para seguir difundiéndolo. Laura, por favor. Bueno, le queremos hacer un reconocimiento a nombre de todos ustedes que están aquí presentes, a nombre de todos los que escucharon esta transmisión vía internet, y a todos los que estamos aquí también los invitamos para que la vuelvan a ver, para que puedan otra vez transmitir ustedes esta información a la demás gente. Pero el reconocimiento es para Héctor Tenorio, porque no nada más nos viene a dar el día de hoy su mensaje o su interpretación de lo que sucede en este país, sino que nos viene a alentar para que hagamos un trabajo universal, un trabajo de unificación, y que todos podamos seguir realizando actividades en común, no nada más a nivel local, sino a nivel nacional, a nivel internacional,
Él es una persona que se ha dedicado con mucho empeño a investigar los aconteceres sociales y políticos, porque además ha sido asesor político y además es una persona que se ha desempeñado como gestor cultural o como difusor de la cultura en diferentes organismos e instancias. Entonces, para él y para nosotros es muy importante que reunamos a tanta gente con diferente forma de ver la vida, pero sin embargo unificados en los ideales. Y por eso le queremos entregar este reconocimiento por su permanente investigación periodística, por la difusión de lo que hace y que prevalece en América Latina, pero sobre todo porque nos está apoyando para formar ciudadanos, para que dejemos de ser consumidores y seamos sujetos. Muchas gracias, Héctor. Pues compañeros, les agradecemos, esperamos que lean el libro de Héctor, que está en la página que les envié por correo. Los que no lo tengan, pídanoslo y le damos la referencia, pero si ustedes le ponen así por el nombre de Héctor Tenorio, libro o caso, ¿cómo es que decir? Es Gloria, Prisión y Ocaso de Hugo Chávez. Gloria, Prisión y Ocaso de Hugo Chávez. Está en el internet, está muy interesante de leer, entonces yo les pediría que lo consulten, ¿sí? Y bueno, dentro de 8 días nos vemos nuevamente. Es un día emblemático porque vamos a hablar de una también tragedia de un hermano país que es Ecuador, lo que sucedió en Sucumbíos. Ya es el aniversario número 10 de, bueno, no sé si decir aniversario, es aniversario porque las víctimas están ahí, los hechos siguen ahí, pues se cumplen 10 años precisamente de esta tragedia que a todo el mundo nos ha simbrado y que no se le ha dado tampoco solución, y que, como ustedes saben, esto que pasó allá en Ecuador implica Ecuador, Colombia, México, es por los compañeros que estaban allá mexicanos, y bueno, y también Venezuela. O sea, es como les digo, ya las tragedias ya no son nada más nacionales ni locales, ya nos hermanan. Entonces, dentro de 8 días vamos a estar aquí hablando sobre ese tema. Hicimos la invitación a varias personas para que vengan a hablar, y estamos viendo de los que nos van a confirmar, los que van a venir los familiares. Sí, pertenecemos a la Asociación de Padres Familiares de las Víctimas de Sucumbíos. En esta ocasión vamos a editar unos artículos de todos aquellos escritores que nos han venido acompañando durante estos 10 años. Carlos Facio, Miguel Concha, Enrique González Ruiz, Pepe Rebeles, en fin, todos ellos, y aquí queremos hacer la presentación antes del 1 de marzo de esa revista que vamos a traer por acá, a 10 años de la masacre de Sucumbíos, ¿sí? La memoria de una infamia. Pues por aquí los esperamos. Por ahí saludos a Lulú Ríos, que nos está escribiendo. Por ahí le daremos respuestas. Y un saludo. Muchas gracias a todos, ha sido un honor estar con ustedes y espero que no sea la última vez. Lo que propuse al final de organizarnos y defendernos del ataque del imperio, ¿no? Que viene con todo, primero Maduro y después López Obrador. Gracias, muy amable. Mira, ¿quién sabe qué le está pasando al micrófono? Yo voto que me haya pasado, ¿no? Que recomiendo ya, vamos a hacerlo, vamos a juntar a ustedes dos y a Noroña, ahí ya a tomar decisiones. O sea, es
Es lo que decía el chico, o sea, son ideas, hay que reproducir las ideas, y la única manera de reproducirlas es juntando fuerzas. Bueno, me despido. Nos estamos en contacto. Muchas gracias. Sí, gracias. Nos vemos.